Saludos amigos, bienvenidos a Iglesia Online. Ya saben que este es un programa en donde cuatro sacerdotes platicamos sobre los acontecimientos de la vida y también los acontecimientos de la vida diaria, de la vida cotidiana. Con nosotros está desde Roma Fray Francisco Javier Monroy, bienvenido. También está Patricio Lynch desde Honduras, bienvenido. Y Daniel Portillo Treviso desde Cuernavaca, Morelos, bienvenidos. Hola, ¿cómo están? Gracias, saludos a Bienvenidos. todos. Gracias, Fray, gracias. Pues fíjate que vamos a comentar con nuestra audiencia que nos ve y nos escuchan, pues vamos a comentar un documento que ha salido hace poco en la Iglesia Católica, que es un poquito para sensibilizar a la gente de todo lo que está haciendo la Iglesia a favor de unas medidas y una cultura de prevención a favor de los entornos seguros en nuestras comunidades parroquiales y lo que es en la Iglesia en general. Es un vademecum, que es un instrumento, no es un documento de normas, y más es un documento que ayuda a establecer unos criterios y pues igual a establecer unas investigaciones en cuanto se saltan estos ambientes y entornos seguros en la parroquia. Daniel Portillo, el padre Daniel Portillo, que está en Cuernavaca, yo sé que ha organizado un webinar, un encuentro por la web con expertos y no sé si en donde también estaban el padre Monroy y el padre Patricio, no sé si nos podías dar... Pues, expertos, obviamente. No, de oyente, yo de oyente nada más. Bueno, pues tú nos puedes dar la aportación, qué te pareció este encuentro y qué pasos están dando en la Iglesia para hacer de nuestras comunidades parroquiales y de nuestras familias entornos seguros. Muchas gracias, Javier. Saludos a todos con mucho cariño también en este nuevo encuentro en Iglesia Online. Particularmente creo que es un reto este encuentro virtual, hablar sobre el vademecum, porque es un desafío importante poder un contenido de la Iglesia, poderlo aterrizar en nuestra gente. Entonces, el público nos juzgará si podemos ser lo más concreto posible y poder transmitir aquello que concretamente necesitamos expresarles. Partimos de que la Iglesia está en este esfuerzo, un esfuerzo progresivo para poder implementar una cultura que destierre los abusos dentro de ella, las violencias y todo tipo de actos abusivos de conciencia, sexuales y de poder incluso. Es así como se han implementado algunas normativas a lo largo, vamos a considerar concretamente estos 20 años, que se han implementado muchas leyes que han señalado algunos acercamientos de la Iglesia sobre este tema. Pero ¿cuál era como la limitación que la Iglesia tenía hasta el día de hoy? Era concretamente la operatividad para realizar dichas acciones. Las leyes estaban, las leyes están incluso, pero hay muchos países que quizás no saben cómo aplicarlas. Este llamado vademecum, como tú lo has mencionado, vademecum, como lo sabemos en cualquier ámbito, en medicina, en mecánica, en ingeniería, nos referimos concretamente a un manual operativo que reúne, por así decirlo, todos aquellos contenidos teóricos que favorecen para poderlo transmitir a la gente sobre el cómo. Es un manual de instrucciones, concretamente. Usted compra, por ejemplo, un mueble de carpintería que usted mismo tiene que armar y le viene un código de instrucciones y le dice paso número 1, paso número 2, paso número 3. Lo mismo es un vademecum. Es un manual de instrucciones dado principalmente para todas aquellas personas que tienen que implementar las leyes en el ámbito de los abusos sexuales de menores. Es concretamente el vademecum un documento que se ofrece en una época de renovación, de reestructuración en la cual la Iglesia se encuentra. Es decir, viene como a dar respuesta al cómo. Ya está la ley y la pregunta que teníamos dentro de la Iglesia era ¿cómo? Entonces, este cómo va a tener diferentes variables, distintos aprendizajes. Por eso es importante que también la gente identifique que este vademecum se llama vademecum 1.0. Concretamente, el llamarlo 1.0 significa porque es un aprendizaje que la Iglesia es consciente
de lo que es, de lo que tiene, de lo que vive, y entonces en este momento no significa que ya haya realizado una operatividad única, exclusiva, concreta, sino que es el primer acercamiento, el primer aprendizaje del cual la Iglesia quiere tomar conciencia, sabiendo que se tendrá que renovar ese manual operativo. De ahí quería partir, Javier, para entrar más o menos en esta dinámica. Muy bien. Patricio, ¿quieres comentar algo? Estás Bueno, ahí como después que... del verdadero experto es difícil, ¿no es cierto? Pero ya que, como decís, Acero, vamos a platicar, como dicen en España, pero vamos a hablar, ¿no es cierto? En español verdadero, hablar de este tema. Y pensaba platicando, ¿no? Que, bueno, sumando esto que dice Daniel del Vademecum, a mí también me gusta esto que todos lo sabemos, ¿no? También un Vademecum son como nociones fundamentales, elementales sobre un tema en particular. Y en este sentido, a ver, tiene como una doble cara, ¿no? Por un lado, me genera una alegría de que la Iglesia esté, como decimos en lenguaje coloquial, tomando el toro por las astas. Y por otro lado también una tristeza, porque habla de que de alguna manera, si estamos expresando un Vademecum con nociones fundamentales y elementales, es porque de alguna manera hemos perdido lo fundamental, muchas veces en la Iglesia, ¿no? Que es cosas tan básicas y fundamentales como que la Iglesia tiene que estar fundamentada en el Evangelio. El Evangelio es la experiencia del Dios que nos trata con ternura, con misericordia y con amor, y que muchas veces, lamentablemente, en nuestras comunidades parroquiales no experimentamos esto, ¿no? Sino que a veces experimentamos un contexto más bien de maltrato, ¿no? Entonces, me parece que sería lindo en algún momento que podamos también en este programa hablar sobre nuestras parroquias en particular, ¿no? Cómo podemos hacer para aterrizar este Vademecum y volver a las nociones fundamentales, básicas, esenciales de nuestra fe en Jesús, ¿no? Que es en definitiva el rostro del buen Dios entre nosotros, ¿no? Y la ternura, me gusta mucho esta expresión, ¿no? El Evangelio de la ternura. Sí, me parece muy interesante lo que comenta Daniel sobre la presentación que nos hace de este documento como un momento en el proceso en el que se encuentra la Iglesia, ¿no? Un paso más. Porque sí es cierto que en la Iglesia todavía tenemos muchos ámbitos, muchas personas para concienciarse de la importancia que tiene este tema y de formarse bien, ¿no? Y de prevenir, etcétera, los abusos de todo tipo. Pero fíjate, este documento dice en concreto qué hay que hacer, ¿no? Viene una situación concreta y creo que es muy aterrizable en parroquias que dice Patricia, en cualquier otro ámbito eclesial. Bueno, ¿qué hay que hacer? Pues es lo que necesitamos. Luego es un instrumento para ayudarnos a decir en concreto, bueno, ¿quién es el responsable de hacer esto, lo otro, a quién dirigirse, quién tiene pues que hacer una cosa u otra, ¿no? En ese sentido, pues es un paso adelante en la Iglesia muy importante. Sí es cierto que si los oyentes o los que nos están viendo lo leen, a lo mejor dicen, bueno, esto que se puede dar como a confusión y demás, ¿no? Pero puede ser una ayuda que todos entiendan desde qué principios hay que leer este documento como cualquier otro que vaya saliendo de la Iglesia. Patricio destaca un aspecto, como diciendo, negativo, ¿no? Bueno, significa que necesitamos, entonces hay una parte negativa. Bueno, yo voy a fijar en una más positiva. Significa que todos estamos concienciados, o muchos, de que este es un tema fundamental, que queremos ayudar a víctimas, que queremos ser transparentes, que queremos una iglesia más evangélica en este campo y en otros, ¿no? Bueno, pues nos damos un documento para proceder así. Por lo tanto, genial, ¿no? Es muy positivo en la Iglesia este avance. Y qué bonito lo que has dicho del Vademecum 1.0, se llama así, dices, Daniel. Significa que, me imagino, pues va a ir mejorándose porque seguramente la práctica puede ser muy, muy amplia y muy variada en una Iglesia universal como la nuestra, ¿no? Sí, de hecho nos decían que este documento ha pasado por varias congregaciones, vamos a decir varias oficinas del Vaticano, para que cada quien añada, ¿no? Y no ha quedado lo mejor posible como hubiese querido la Congregación de la Fe y especialmente los que trabajan en este campo de los abusos sexuales en la Congregación de la Fe. Yo sí quisiera traer a colación las palabras de Monseñor Scicluna, que decía que esto es un deber moral y pastoral. Un deber moral por parte de la Iglesia y un deber también pastoral. Y a la vez me gustó su intervención, luego hablaré también de otras y comentaremos,
porque él hablaba de lo que es el origen de todo esto, que es el clericalismo, ¿sí? El abuso sexual no deja de ser un abuso de poder y una manifestación de clericalismo. Y yo va mi pregunta, mi reflexión para nosotros y para los que nos ven y escuchan. ¿Cómo podemos ir erradicando estas estructuras de poder y de abuso de confianza en la Iglesia? Y cuando digo en la Iglesia es en las diócesis, pero también, ojo, en las órdenes y congregaciones religiosas, en los laicos. ¿Cómo podemos ir erradicando, además de las acciones que muy bien hace CEPROME en la Universidad Pontificia de México, también a diario cómo podemos irnos dando cuenta de todo esto? A mí me llama la atención también que en este aprendizaje que la Iglesia ha tenido, el primer acercamiento es darnos cuenta que algo se está moviendo también, sobre todo porque si en algo no ha sido especialista la Iglesia en su historia, es concretamente en los cómo, es decir, en la parte operativa. Entonces, yo creo que es de reconocer que es la primera vez que la Iglesia se expresa para con su gente, para con su feligresía, vulnerable en el procedimiento como se deben hacer las cosas, porque obviamente, aunque cada quien quiera hacer las cosas, muchos las queremos hacer de diferente manera, y creo que eso pues es donde la Iglesia se muestra operativa. ¿Qué enseñanza deja esto? Creo que en nuestras realidades parroquiales, con nuestra gente en el catecismo, con la gente que atiende a nuestros adolescentes en las parroquias, necesitamos como esto, una palabra de operatividad. ¿De qué manera? Si nosotros decimos que somos una iglesia que busca cuidar a los demás, pues concretamente tendríamos que preguntarnos cómo. Es decir, porque el hecho de decir que prevenimos, que cuidamos, que hacemos, pienso que siempre exige una respuesta al cómo lo estamos haciendo, y creo que es una primera oportunidad donde la Iglesia se muestra vulnerable en este sentido. Vamos un momento a una pausa, estamos en Eclesia Online, enseguida regresamos. Pues aquí estamos nuevamente, esto es Eclesia Online, aquí estamos somos cuatro sacerdotes desde distintos puntos del mundo: Honduras, Cuernavaca, Morelos, Roma, Ciudad de México. Bueno, pues aquí estamos comentando un documento que salió hace poco en Roma. Es un vademecum, ya hemos dicho que es un instrumento, una herramienta. Pues es un instrumento que quiere tener coherencia, fidelidad a la decisión que lo motiva, que es pues la reparación del daño a las víctimas, que es una reparación no solo a la víctima, también a sus familias, y es algo que no solamente ha hecho una persona, sino también es una herida de toda la Iglesia. Y pues este texto y este vademecum pues trajo un webinar hace unos días por CEPROME, organizado por CEPROME, por el doctor Daniel Portillo, que aquí lo tenemos, y la Universidad Pontificia de México. Y ahí habló Josefina Martínez, ella es laica, ella es psicóloga chilena, y yo sí quisiera compartirles que me gustó lo que habló, porque ella sobre todo hablaba de romper el silencio, y que el mérito de todo esto que está haciendo la Iglesia es de los laicos y sobre todo de las víctimas. Hay que disentir, hay que ser autocríticos dentro de la Iglesia, que nos falta mucho de esto, y sobre todo hay que dejar a los laicos su espacio dentro de la Iglesia. Creo que lo hemos examinado en otros programas, pero sí me gustaría volver a examinarlo. ¿Qué nos está pasando? Que estamos hablando mucho de esto y a lo mejor estamos haciendo poco, porque esto es desde el Vaticano II, que nos dicen, oiga, los laicos tienen su papel dentro de la Iglesia y nosotros como que queremos hacer nuestros feudos, nuestros terrenitos. Si me permiten, quiero empezar. Yo diría, Javier, que no es dejarles espacio a los laicos, porque los laicos son el espacio de la Iglesia. Ellos Exacto. son la Iglesia, ¿no es cierto? Y ya el Vaticano II creo que lo expresó muy bien. Algunos lo tomaron como una especie de giro copernicano, ¿no? Cuando en este documento se pone primero al pueblo de Dios y después en otro capítulo viene la jerarquía, ¿no?
y Francisco, que sigue insistiendo en esto, habla de esta pirámide que es la iglesia, que es jerárquica, pero que es una pirámide invertida, ¿no? Y si hay una jerarquía está para servir, y no considerarnos nosotros que estamos dentro de la jerarquía, creernos que somos la iglesia y los laicos quedan ahí en una especie de pasividad, como escuchando y obedeciendo, ¿no? Exactamente, muy buena la apreciación. Además, son más los laicos en la iglesia que lo que puede ser los sacerdotes y los obispos. Y son la iglesia. Exactamente. Sí, bueno, sí, muy bien. Es una aclaración muy buena, qué buen matiz. Muy bien, Patricia. Yo la primera reflexión que haría es en relación al vademecum que estamos viendo un poquito, ¿no? Y el tema del abuso de menores dentro de la iglesia, etcétera. Yo diría pues que ahí casi la labor más importante, no del vademecum, que ahí va colocando quién tiene una responsabilidad y otra, sino en el tema del abuso de menores es uno de los temas que sale el vademecum, que dice muy claramente, es el de acoger, escuchar, acompañar a la víctima, pues básicamente todos. Ahí básicamente ese tema es del laico y qué lugar tan importante tiene para que las víctimas puedan sentirse en la iglesia, acogidos por la iglesia y que se sigan sintiendo iglesia a pesar de la atrocidad que pueden haber sufrido, ¿no? Y ese respeto también a la persona acusada, que habla el documento, ¿no? Todas estas son actitudes básicas de todos, pero yo te diría, ese puesto que tienen del 90 y, no sé si puedo decir 99% de lo que es la iglesia, que es el laico, pues le corresponde básicamente acoger, escuchar, acompañar, crecer en este sentido profundo evangélico para todo el mundo, pero para las víctimas que vienen directamente de sacerdotes o de religiosos o de responsables eclesiales, pues con más razón, ¿no? Yo creo que en ese punto tienen un lugar más que preeminente, ¿no? en el que ayudar en esta labor a toda la Iglesia. Yo ayer pensaba también que a partir de la reflexión de Josefina, que a mi gusto fue la reflexión, es decir, se me hizo una reflexión extraordinaria, la mejor del seminario, una reflexión sentida, me refiero a apropiada, vivida, hecha experiencia, y verbalizada, que eso es como todo un proceso de maduración que en ocasiones es necesario que la persona humana pueda ser capaz no solamente de vivir la experiencia, asimilarla, interiorizarla y poderla transmitir. Y justo la participación de esta valiente laica chilena, Josefina, pienso que nos habla de la misión profética de los laicos en la prevención de la iglesia justamente hoy. Es decir, que no es que los abusos sexuales hayan venido a darle muerte a la iglesia, pero creo que sí han venido a darle muerte a aquello que no es propiamente de ella. Y en este sentido, pienso que la participación de los laicos en un tema tan indispensable como es el del cuidado, de la prevención, el de la protección, el de extinguir el abuso de poder dentro de la iglesia, se va haciendo un carisma concretamente de los laicos. El abono de esta palabra de carisma a partir de la implementación que el Papa Pablo VI daba, pues hoy se va colocando, se va transfiriendo de la vida religiosa, se va apropiando cada vez más a la vida laical, ¿no? Este carisma de la prevención como una necesidad misional, por así decirlo, de las personas que conformamos a la iglesia. Sí, y yo fíjate que en esto Josefina Martínez a mí pues me iluminó mucho porque ella habló de la libertad de expresión y en vez de silenciar, ¿no? Y lo platico con ustedes tres, lo platico con nuestra audiencia porque cuando hablamos de este tema de prevención, de abusos, siempre hay alguna persona de comunicación social de alguna diócesis que nos escribe a nuestro correo encuentroencasa@gmail.com, nos escribe como quejándose por qué hacemos esto, ¿no? Y algún otro laico por ahí, e incluso algún obispo. Y la libertad de expresión, pues es esta, el poder hablarlo en los medios católicos, lo que nos está pasando, quizás la gotera que teníamos y que nunca quisimos ver y ahora es bueno señalarla, y cuanto más la hablemos,
más limpio va a ser nuestro acontecer pastoral y nuestro, como decía Chicluna, nuestro deber moral. No sé, Patricia iba a hablar, yo creo. No soy digno de tomar la palabra antes. Conozco 2 doctores en México, el doctor Portillo y el doctor Chapatín, más o menos en el mismo Yo nivel. conozco un tercero, que es el doctor Simi. No, bueno, a ver, se me ocurre esto. Hablabas, Acero, sobre la libertad de expresión, ¿no? Recordar siempre que la verdad nos hace libres y que además contamos con una primacía, que es la primacía de la conciencia personal, ¿no? Delante de Dios, nada ni nadie se puede meter con nuestra conciencia, y en ese sentido tenemos la libertad de expresarla, ¿no? Delante de Dios. Y no se puede meter nadie, ni otro cura, ni un obispo, ni el papa, ¿no? Delante de Dios, con mi conciencia, me hago responsable de lo que pienso, de lo que elaboro, de lo que expreso y lo que hago, ¿no? Y me hago cargo también. Pero me surge como pregunta, pensando también, retomando lo del Vademecum y pensando en nuestras parroquias, cómo aterrizarlo, porque estas pueden ser indicadores como para hacer un examen comunitario de conciencia en nuestras parroquias, y los invito a que cada uno haga lo mismo, ¿no? Y nos podemos preguntar, ¿hay libertad de expresión en mi parroquia? Yo, como pueblo de Dios, como miembro del pueblo de Dios, como laico, ¿me puedo expresar libremente en mi parroquia o tengo miedo? ¿Cómo se posiciona mi párroco con esto, ¿no? ¿Hay delegación de servicios? ¿Hay buen trato? ¿Cómo son las homilías? ¿Hay un consejo pastoral? Bueno, tantas preguntas que según lo que respondamos van a ser banderas rojas o banderas verdes que nos salen de una iglesia sinodal o nos hablen de una iglesia, de una parroquia donde hay un patrón de estancia que anda ahí mandoneando a todo el mundo y regañando a todo el mundo. Así que, bueno, podemos hacer este ejercicio. Doctor Chapatín, no, perdón, Portillo, adelante. No, yo también pensaba que aparentemente comenzamos este momento de diálogo hablando del Vademecum para trasladarnos a la prevención, y obviamente que llegamos al punto nuclear o central de cada uno de estos aspectos, y es concretamente el de la misión profética de la Iglesia. Porque creo que esto es lo que nos hace pensar en las estructuras, lo señalabas hace un momento, Patricio, nos hace ubicar las estructuras, es saber si la gente experimenta la libertad en su propia parroquia, vive esta experiencia de poder hablar con libertad, como lo mencionaba Javier Acero, pero pienso que es darnos cuenta que somos parte de una iglesia que en su misma identidad, en su mismo origen, es una iglesia profética, capaz no solo de anticipar, por así decirlo, lo que habría de suceder, sino de recordarnos lo que hemos dejado de ser o lo que deberíamos hacer en este momento, ¿no? Siento que el mismo profeta no dice el futuro, sino dice la verdad. Y en este sentido es como saber que somos parte de una iglesia que necesitamos vivir la misión profética, adherirnos a la misión profética en función de volver a retomar, a darle el valor a la verdad misma en los acontecimientos que vivimos en el día a día, ¿no? Pienso que en esta misión profética se reclama la implementación y el cuidado de la implementación de una cultura por el cuidado de los demás, la implementación de una cultura por el buen trato, una cultura eclesial que resulte significativa para nuestros tiempos, que no esté fuera de nuestro contexto también. En este tema de la libertad de los laicos o de los fieles en las comunidades eclesiales o en las parroquias, yo pienso, bueno, un fiel que está en una comunidad eclesial, del tipo que sea un movimiento espiritual, cualquier actividad parroquial, que se encuentra con un caso, ¿qué tiene que hacer? Pues lo primero que le diría yo no es que se lea el documento del Vademecum, porque creo que no hace falta que se lo lea, sino que diga, bueno, hay organismos, digamos que autoridades a las que puede acudir, y yo le diría, sí, claro que lo tienes. O sea, ahora ya se están creando estas responsabilidades muy claras, el documento las dice muy claras, y cómo hay que proceder con todo ello. Por lo tanto, que los laicos tomen conciencia de que
a lo mejor no con el párroco, pero sí con el obispo, o con el vicario regional o episcopal, o los religiosos con sus superiores. Es decir, ahí ya hay toda una serie de responsabilidades que el documento deja claras y que por lo tanto que los laicos se sientan muy libres y que la Iglesia les está dando ese lugar en este tema. Muchas gracias a ustedes que nos ven en Eclesia Online. No se olviden, nos seguimos escuchando y viendo en el siguiente programa. Hasta la próxima.